En el capítulo más oscuro de la historia alemana, durante una época en que turbas incitadas tiraban piedras a las ventanas de tiendas de dueños inocentes y mujeres y niños eran cruelmente humillados al aire libre, Dietrich Bonhoeffer, un joven pastor, comenzó a hablar públicamente en contra de estas atrocidades. Después de años de intentar cambiar la opinión de la gente, Bonhoeffer llegó a casa una noche y su propio padre tuvo que decirle que 2 hombres estaban esperando en su habitación para llevárselo. En prisión, Bonhoeffer comenzó a reflexionar sobre cómo su país de poetas y pensadores se había convertido en un colectivo de cobardes, ladrones y criminales. Eventualmente concluyó que la raíz del problema no era la malicia, sino la estupidez. En sus famosas cartas desde la prisión, Bonhoeffer argumentaba que la estupidez es un enemigo del bien más peligroso que la malicia. Porque, mientras uno puede protestar contra el mal, se puede denunciar y prevenir mediante el uso de la fuerza, ante la estupidez estamos indefensos. Ni las protestas ni el uso de la fuerza logran nada aquí. La razón cae en oídos sordos. Los hechos que contradicen el prejuicio de una persona estúpida simplemente no necesitan ser creídos y, cuando son irrefutables, simplemente se dejan de lado como intrascendentes, como incidentales. En todo esto, la persona estúpida está satisfecha de sí misma y, al irritarse fácilmente, se vuelve peligrosa al lanzarse al ataque. Por eso, se requiere mayor cautela al tratar con una persona estúpida que con una maliciosa. Si queremos saber cómo sacar lo mejor de la estupidez, debemos tratar de comprender su naturaleza. Esto es cierto. La estupidez, en esencia, no es un defecto intelectual, sino moral. Hay seres humanos que son notablemente ágiles intelectualmente, pero estúpidos. Y otros que son intelectualmente aburridos, pero todo menos estúpidos. La impresión que se tiene no es tanto de que la estupidez sea un defecto congénito, sino de que, en ciertas circunstancias, las personas se vuelven estúpidas o, mejor dicho, permiten que esto les suceda. Las personas que viven en soledad manifiestan este defecto con menos frecuencia que los individuos en grupo. Y, así parecería, que la estupidez es quizá menos un problema psicológico que sociológico. Se hace evidente que todo fuerte ascenso del poder, ya sea de carácter político o religioso, infecta de estupidez a gran parte de la humanidad. Casi como si se tratara de una ley sociológica psicológica, donde el poder de uno necesita la estupidez del otro. El proceso en juego aquí no es que las capacidades humanas particulares, como el intelecto, fallen repentinamente. En cambio, parece que bajo el impacto abrumador del poder en ascenso, los humanos se ven privados de su independencia interior y, más o menos conscientemente, renuncian a una posición autónoma. El hecho de que la persona estúpida sea a menudo testaruda no debe ocultarnos el hecho de que no es independiente. Al conversar con él, uno siente virtualmente que no está tratando en absoluto con él como persona, sino con eslóganes, consignas y cosas por el estilo que se han apoderado de él. Está bajo un hechizo, cegado, maltratado y abusado en su propio ser. Habiéndose convertido así en una herramienta sin sentido, la persona estúpida también será capaz de cualquier mal, incapaz de ver que es malo. Solo un acto de liberación, no de instrucción, puede vencer la estupidez. Aquí debemos aceptar el hecho de que, en la mayoría de los casos, una liberación interna genuina se vuelve posible solo cuando le ha precedido una liberación externa. Hasta entonces, debemos abandonar todo intento de convencer a la persona estúpida. Así es, la estupidez es un problema moral, no de intelecto. Y con esto en mente, pasemos al estudio. Muy buenas, vamos a ver el siguiente capítulo de este estudio. Todavía no hemos pasado el tema de la autoridad espiritual y vamos a ver este capítulo de hoy que es ancianos, pastores, diáconos, superintendentes, obispos, etcétera, son subpastores de Cristo.
Repasemos el texto de la primera carta de Pedro que vimos en un estudio anterior. El capítulo 5, versículos 3 al 5. Es una carta que le está escribiendo Pedro, el apóstol, a personas ya mayores, ya ancianos como él, de mayor edad, y les escribe lo siguiente. Les insta a que ayuden a apacentar la grey de Cristo. Dice, pero no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la vida. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este texto lo usan mucho para apoyar ese falso concepto de la sumisión. Vamos a insistir un poco más en el concepto de autoridad espiritual, ya que es la médula de tanta herejía, de tanto engaño, de tanta injusticia, tanta maldad que hay en las iglesias que se consideran cristianas. El término usado por Pedro en este texto, vertido como anciano, viene del griego presbíteros, ya lo hemos mencionado acá, y es la palabra más usada relacionada con la dirección de una iglesia o una congregación. En el lenguaje bíblico no significa eso, no significa nada de dirección, significa simplemente persona de más edad. No hay nada, absolutamente nada, en ningún lugar de la Biblia que nos indique que el concepto de anciano, presbíteros, sea algo vinculado inherentemente a la religión. No tiene nada que ver. En realidad, es quizá la forma más antigua de dirección de una comunidad que se conoce en toda la historia, en todas las culturas de la historia, en todo el mundo, alrededor de todo el mundo, desde grupos étnicos tribales hasta sociedades más complejas, ágrafas, agricultoras, cazadores, recolectores, etc., han contado con un grupo de ancianos que por su experiencia y edad pueden aconsejar o dirigir la comunidad. En África también. En tiempos bíblicos, Egipto, Moab, Madián, Gabaón tenían su cuerpo de ancianos, su grupo de ancianos que actuaban en representación de las familias de las comunidades de su lugar de residencia. Cuando Israel se estableció en Canaán, cada ciudad, cada pueblo tenía sus ancianos, sus presbíteros, que servían de manera similar. En el pueblo de Dios, a los ancianos, presbíteros, del Antiguo Testamento no se les describe como una especie de cuerpo de administradores funcionando continuamente de modo oficial, investidos de alguna autoridad política o religiosa, para nada. Más bien, eran evidentemente personas respetadas, eso sí, que estaban disponibles siempre que surgía la necesidad. Estaban preparados cuando se les requería para prestar ayuda en el trato con dificultades o problemas, fuese a favor de una persona, de la comunidad o de todo el pueblo, de toda la nación, si podría hablarse así. No hay nada en la evidencia bíblica que indique que había algún modo de nombramiento de los ancianos israelitas. O sea, vamos a nombrar a este como anciano. No, el anciano era un anciano, era un hombre de mayor edad. Entonces no hay nada que indique que hay un nombramiento de ancianos en un sentido organizacional. Ningún rey, ningún sacerdote los nombraba como ancianos, presbíteros, ni tampoco se muestra que se les considerase como si estuviesen ocupando un cargo. No era el cargo de ancianos, no era el cargo de presbíteros, eran ancianos. En ese sentido, anciano era simplemente un hombre estimado, apreciado por la comunidad como una persona que manifestaba sabiduría, buen juicio, siendo reconocido como tal por los que ya eran considerados ancianos en la comunidad. Cuando se formaron las comunidades cristianas empezó a funcionar un modelo similar al que venía del modelo del Antiguo Testamento. Era un modelo similar de dirección que es muy diferente a autoridad sobre otros. Dirección
no es autoridad sobre otros. Entonces era un modelo similar de dirección y ayuda. En la Biblia dice, y alguien lo mencionaba hace poco en los videos que hemos puesto ahí, en la Biblia dice que Pablo y Bernabé nombraron ancianos en varias ciudades que visitaron y que Pablo dio instrucciones a Tito de nombrar ancianos, o sea, estableciesen ancianos, dice la versión de la Reina Valera, en diferentes lugares de Creta. No obstante, la Theological Dictionary of the New Testament dice con respecto a ese texto, que es Hechos 14:23, que en el griego seglar presbíteros significaba simplemente mayor de edad. Volvemos al tema, por lo menos fuera de Egipto. Posiblemente Lucas lo entendió de este modo en Hechos 14:23. Entonces, si fue así, Pablo nombró a algunos de los ancianos, de las personas de mayor edad, para una responsabilidad particular, no a algunas personas a la posición de anciano. Cualquiera que sea el caso, aquellas circunstancias especiales de dispensación especial envolvían autoridad apostólica, no lo olvidemos. Una autoridad ejercida directamente o a través de un delegado, como en el caso de Tito, una autoridad que de ninguna manera ya existe. Entonces, es evidentemente cierto que no todos los ancianos en todos los lugares llegaron a hacerlo por visita de los apóstoles o de representantes de los apóstoles. Y no se dice nada relativo a que la condición de anciano fuese conferida por correspondencia en tiempos cristianos. Por lo tanto, no hay ninguna otra explicación plausible que el que ellos llegasen a ser ancianos era evidentemente el resultado de que fuesen estimados localmente como personas de mayor edad, con sabiduría y juicio sanos, resultando en que fuesen reconocidos como ancianos presbíteros por aquellos con los que se congregaban. Como sugiere la fuente citada, en tales casos cualquier nombramiento que recibiese no era para convertir a una persona en anciano de ninguna manera, sino que era un nombramiento de alguien que ya era anciano, persona de más edad, presbíteros, para rendir algún servicio particular en la congregación. Así, en cualquier iglesia no entendida como denominación, sino como grupo de personas que se reúnen hoy día como cristianos, es posible que existan personas que sean respetadas debido a su sabiduría, a su sano juicio, a su experiencia y edad, quienes, si la ocasión lo amerita, pueden responder aconsejando sobre las necesidades personales de un individuo o pueden actuar como un grupo de ancianos, de personas de mayor edad, de presbíteros, para deliberar sobre asuntos que preocupen a la comunidad de cristianos. Esto sí tiene base bíblica, no hay necesidad ni sustento bíblico de que los ancianos deban ser nombrados formalmente, ni en las escrituras sugieren que ese nombramiento formal sea esencial. El mismo arreglo de la comunidad cristiana, así como en la familia, que se dibuja en las escrituras, parece que va en contra de esa formalidad, excepto el texto que nombramos. Sin embargo, en ningún sitio de las escrituras inspiradas muestran un lugar de privilegio para los ancianos, reservándole exclusivamente cosas como animar, reprochar, intentar el restablecimiento de personas que a juicio de ellos hayan emprendido un proceder erróneo. El que ellos puedan tomar la iniciativa en estos asuntos de ningún modo priva a otros no tan ancianos, no los priva para que puedan llevar a cabo esas cosas también. Así que no es cierto lo que enseña la doctrina de muchas iglesias. Por ejemplo, en Asambleas de Dios dicen, si nos damos cuenta, en la iglesia local los ancianos comúnmente llamados pastores tienen la responsabilidad ante Dios, entre otras cosas, de ser retenedores de la palabra, con ella exhortar y convencer a los que contradicen. Eso dice el texto oficial de Asambleas de Dios. Pero más exacta y ampliamente todos tenemos el derecho, la obligación de ser retenedores de la palabra y exhortar con ella a otros. La elaboración de reglas al respecto revela una mentalidad en la que es evidente la diferencia entre clérigos y legos y no la que corresponde a una hermandad cristiana. Y de paso propone dos normas, dos formas de actuación, una para los ancianos y otra para todos los demás. Esa diferenciación no existe de ninguna manera en las escrituras. Tan cierto es que la exhortación bíblica para ser imitadores de Dios, retenedores de su palabra,
como hijos amados se dirige a todos los cristianos, no a un número selecto de ellos. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La exhortación es para que entre todos nos aconsejemos, nos exhortemos, no solamente los ancianos con el resto de la congregación. Podemos y debemos enseñarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros en sabiduría guiada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. No hay necesidad de otra validación para ello que la que es suministrada por el señorío del Espíritu Santo. No hay necesidad de pertenecer a ninguna organización denominacional ni tener carnets especiales para cumplir con las órdenes, con la voluntad del Señor Jesucristo. Gálatas 5:1, lo hemos leído muchas veces. Para ser libres nos libertó Cristo, manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Solamente cuando seamos totalmente libres de los hombres podemos dar el siguiente paso. Podremos dar el siguiente paso. Hacernos esclavos de ellos. Parece contradictorio, pero no. Dice 1 Corintios 9:19, porque siendo libre de todos me hice siervo de todos para ganar a cuantos más pueda. Eso lo veremos en unos estudios más adelante. Vamos por lo pronto por los términos diácono, superintendente y obispo. Veíamos que el término griego diáconos significa literalmente sirviente, ayudante, ministro. La Biblia también utiliza el término episcopos, que se traduce como superintendente u obispo. Filipenses 1:1 nos dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, episcopos y diáconos. La palabra diáconos empleada por estos escritores cristianos significa simplemente un sirviente, un servidor, un ayudante, un asistente. Ese sentido sencillo y humilde que transmite esta palabra puede llevarnos a entender de mejor modo la declaración de Jesús citada en Mateo 20, 25 y 28. Dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad de dominio. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, diáconos, ministro, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. La palabra servido aquí viene del verbo diaconeo, para que se le ministrara. Sigue diciendo el texto, no vino el Hijo del Hombre para ser servido, sino para servir. Entonces, todos los cristianos, no solamente una o unas pocas personas de un grupo, deberíamos ser diáconos, ministros, es decir, personas que nos colocamos al servicio de otros. Entonces, analicemos la situación bien, lo que hemos visto, esos términos de diáconos, episcopos. Entonces, ministro, sirviente, pero hablamos del término ministro. Un ministro en este sentido de servir es diametralmente opuesto a lo que la mayoría de las iglesias denominacionales entienden con relación al término. La misma palabra griega diáconos se vierte diácono, y esto ha llevado a pensar a algunos en términos de un cargo, de una posición en una iglesia, mientras que es importante recalcarlo, el sentido es simplemente el de un ayudante, el de un asistente, de alguien que sirve de una u otra forma necesarias. Las escrituras no dan detalle ni establecen ninguna función específica ni forma de servicio para los llamados a servir de este modo para beneficio de un grupo. De igual manera, algunas traducciones vierten frecuentemente el término episcopos como obispo. Y para el lector que no haya profundizado en el estudio de las escrituras,
Es prácticamente imposible, en este caso, no pensar en términos de un cargo eclesiástico, el señor obispo, en rangos de alguna especie de autoridad espiritual. Obispo, episcopos lo traducen como obispo y ese obispo lo usan casi todas, yo creo que todas las iglesias denominacionales, como un rango de autoridad superior. Entonces, incluso cuando se encuentra la traducción más correcta, superintendente, también es otra palabra que se usa para el mismo significado, todavía puede existir la tendencia a pensar en supervisar de un modo oficial y organizacional. O sea, nada, no tiene absolutamente nada que ver. El diccionario teológico del Nuevo Testamento, que ya lo mencionamos, nos muestra que las formas verbales, episcopeo y episkeptomai, se usaban básicamente en el sentido extrabíblico de mirar, pensar, tener en cuenta algo o tener en cuenta a alguien, velar por, reflexionar en algo, examinarlo, someterlo a investigación, visitar, usándose en este último sentido especialmente con referencia a visitar enfermos, sean estas visitas de amigos para atender al enfermo o del médico mismo. Un médico era un episcopo, hacía esta forma verbal del episcopeo. La mencionada obra también dice que la versión de los 70 utiliza estos términos en el sentido más profundo de estar genuinamente interesado por algo, cuidar de algo, y lo aplica de esta manera a alguien, a un pastor que cuida a sus ovejas, no un pastor espiritual, un pastor que cuida a sus ovejas. Robert Banks, es un comentarista bíblico, dice: finalmente los términos episcopos, superintendente, y diáconos, diácono, ministro, debería liberarse de las connotaciones oficiales eclesiásticas que tienen para nosotros hoy, pues no son esencialmente diferentes de los términos pastorales de cuidado que Pablo emplea. No existe evidencia que sugiera que estos términos tuvieran algún significado técnico en ese tiempo. Esto se confirma por el hecho de que en el segundo siglo Ignacio y Policarpo no conocen ningún modelo episcopal en la iglesia de Filipo. Eso lo podemos buscar en un libro que se llama Paul's Idea of Community, la idea de iglesia, o la idea de la comunidad de Pablo, de la iglesia. Es cierto que el término episcopos puede emplearse para significar el supervisar, el escrutar, el vigilar, el inspeccionar, pero en este orden de ideas podríamos superponer a las referencias de las escrituras cristianas la idea de un superintendente o un supervisor organizacional que supervisa como autoridad de mando la actividad de otros, inspeccionándolos, urgiéndolos a hacer el trabajo asignado. No, por la sencilla razón de que el término por sí mismo no lo requiere. Incluso aún siendo aceptable semejante definición, ¿por qué deberíamos apadrinarla preferentemente en lugar del sentido básico e igualmente válido de un interés dedicado, de mirar, de visitar a una persona motivados por su interés y sus necesidades? No podemos negar que este sentido se ajusta mucho mejor al espíritu de las declaraciones de Cristo a sus discípulos y está más conforme con los principios de servicio humilde que nuestro Señor difundió. Aunque no son muchas las fuentes históricas, la evidencia indica que el primer paso en la centralización llegó mediante un cambio en la consideración, una auténtica distorsión, una torcedura de la doctrina del papel de los cuerpos de ancianos y presbíteros. O sea, ahí empezó la centralización y comenzaron a desdibujarse la manera en que Dios quería, en que Jesucristo quería que la iglesia funcionara. Entonces, en lugar de considerarlos simplemente como hermanos de mayor edad a los ancianos, hermanos de mayor edad que servían o sirven entre los hermanos, no por encima de ellos, sino entre los hermanos, como en una familia, se fue implantando la pretensión de que aquellos ancianos disfrutaban de una relación especial con Dios y con Cristo, distinta a la relación de los demás fieles. Se fue transformando en la idea que era una relación superior a la de los demás creyentes. Eso fue una pretensión, y es rarísima, una pretensión que se estableció
y que desvirtúa absolutamente de plano el sacrificio de Cristo, que nos permite a cada cristiano, a todos los cristianos, a mantener una relación personal con Dios a través de Jesucristo, que es el sumo sacerdote, el único mediador, sin la intervención de nadie más, ni la necesidad de ninguna otra mediación humana. Eso es muy claro en las Escrituras. De esta manera, y entendiendo este concepto, cada cristiano es parte importante, parte integrante, digámoslo así, de un sacerdocio real. Todos somos sacerdotes, dicen las Escrituras. La evidencia muestra que originalmente los términos superintendente, episcopos y anciano, presbíteros, eran intercambiables, describiendo el uno la propia función y fijando el otro la atención en la cualidad de la madurez de la persona. Es posible, es factible que hubiera sido práctica habitual el que uno de los ancianos actuara como presidente en sus reuniones y deliberaciones, presidente de alguna reunión. Pero con el tiempo se decidió que preeminentemente uno de los ancianos asumiera la posición de superintendente, de vigilante, de manera que ese término llegó a tener aplicación solamente en el caso de esa persona, y es posible que no aplicara a todos los ancianos por igual. ¿Por qué sucedió así? Hay otro comentarista que nos dice: la concentración de mayor autoridad en una sola persona evidentemente se consideró como un paso de carácter práctico. Dijeron, hagamos algo práctico, sencillo, para que funcione mejor. Algo de carácter práctico que pudo ser justificado por las circunstancias, teniendo en cuenta la consecución de un buen fin, aparentemente, ¿no? La introducción de falsas enseñanzas y quizá también las oleadas de persecución que se experimentaron fueron la causa de que los ancianos percibieran lo práctico de que hubiera una mayor concentración de autoridad en una sola persona, quien llegó a ser el superintendente, el único superintendente entre los ancianos, debido a que el término obispo proviene de la palabra griega para superintendente, episcopos. Ahí tuvo su comienzo el oficio de obispo, la autoridad del obispo. Naturalmente afloraron diferentes puntos de vista y enseñanzas erróneas en las congregaciones cristianas. Ahí empezó el tema de la doctrina de los nicolaitas, que Dios tanto aborrece. Si quienes llevaban a cabo el servicio, no la autoridad, el servicio de pastoreo, hubieran tenido en cuenta la verdad, esta gran verdad según las Escrituras, incluyendo las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles, como arma espiritual para combatir esas enseñanzas, esas doctrinas de los nicolaitas, habrían demostrado tener confianza en el poder de la fe para derribar, dice las Escrituras, para derribar razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra el conocimiento de Dios, como bien lo advirtió el apóstol Pablo. En cambio, los hombres se volvieron a las armas carnales, dicen las Escrituras, recurriendo a un encumbramiento de la autoridad humana con la excusa de mantener la unidad cristiana. O sea, el mal menor, hagamos el asunto del mal menor y entonces nombremos una autoridad aquí, cuestiones prácticas, desvirtuando lo que dicen las Escrituras. Entonces, con esa excusa de mantener la unidad cristiana, supuestamente la pureza de la fe, se llegó a esto. Esos mismos argumentos que anteriormente habían permitido la instauración de un arreglo monárquico, donde uno de los miembros del cuerpo de ancianos vino a ser el único superintendente o el único obispo, alguien en torno a quien la congregación podía unirse como un centro visible de autoridad, y que más tarde llevó a la formación de sínodos, de concilios para una región particular. Todo eso condujo hacia un centro visible para toda la iglesia, ahora a nivel internacional, una práctica absurda que alcanza su máximo exponente en la iglesia romana, y también fue implementada por las iglesias cristianas en la mayoría de denominaciones y en otros concilios de iglesias, esas agrupaciones donde se reúnen a dar una doctrina común, a nombrar una autoridad común, algo que tiene que ver mucho con el falso profeta, lo repetimos, del Apocalipsis. Inicialmente, los concilios de superintendentes tuvieron influencia tan solo sobre un área, una provincia, una región particular. Sin embargo, con la celebración
del concilio de Nicea en el año 325 de la era común, se comenzó a universalizar el asunto, abarcando todo aspecto, cada cuestión de cada congregación. Debieron a centralizarla ahí. Entonces, en ese año ya el creciente énfasis en la autoridad humana, que había comenzado como algo dentro de la congregación y posteriormente entre un grupo de congregaciones, al final llegó a ser algo internacional. El concilio de Nicea fue convocado por el emperador romano Constantino, un hombre que, a pesar de proclamar su conversión, no estaba bautizado en ese momento. Principalmente, él la convocó Constantino, el emperador, para conseguir una posición unificada entre los obispos cristianos, superintendentes, concerniente a la relación existente entre Cristo y Dios, algo que estaba dividiendo profundamente a muchos en ese momento. El asunto, sin embargo, no se circunscribía a la divinidad de Cristo, un hecho aceptado, sino que se discutía en ese momento si Cristo debería ser identificado totalmente con la divinidad suprema, el soberano del cielo y la tierra. Según Sócrates, la reunión estuvo cargada de insultos, de improperios entre estos obispos o superintendentes cristianos. Según Eusebio de Cesarea, Eusebio, quien se le debe muchísimo de las herejías de la iglesia, pues él nació aproximadamente del 260 al 339. Constantino, dijo Eusebio, ejerció su influencia directa y personalmente para que el concilio declarara que Jesús fue engendrado, no creado, el único que comparte existencia con el Padre. Sea cual fuera el nivel de intervención y dominio de este emperador pagano, que siempre fue un emperador pagano toda su vida, hasta su muerte, sea cual fuera la intervención y el dominio de este emperador en el concilio, todo lo adoptado allí llegó a ser ley para la iglesia y para el imperio de Constantino. Según la Ecclesiastical History 1.9 de Sócrates, Constantino escribió a la iglesia de Alejandría de Egipto lo siguiente: la terrible gravedad de las blasfemias que algunos estaban descaradamente profiriendo con respecto al poderoso Salvador, nuestra vida y esperanza, ahora había sido condenada y contrarrestada, pues lo que ha resultado aceptable para el juicio de 300 obispos no puede ser otra cosa que la doctrina de Dios. Interesante. En la mentalidad de los cristianos, que ya en ese momento estaban aceptando en mayor grado la autoridad humana, en ese momento de la historia, aún por encima de su conciencia, aún por encima de su criterio personal, se creyó que debido a que cierto número grande de líderes poderosísimos, líderes religiosos, obispos, habían votado a favor de cierta posición doctrinal, ese mero hecho garantizaba como correcto el asunto, convirtiéndolo en doctrina de Dios. Takanot, decían los rabinos del Antiguo Testamento. Es lo mismo que hace la iglesia moderna hoy en día. Entonces, miremos a nuestro alrededor, a los líderes de las iglesias cristianas, concilios. Nada, absolutamente nada ha cambiado al respecto. Si un líder cristiano lo dice, se asume como cierto, como real. Si lo dicen los superintendentes de un concilio enorme como Asambleas de Dios o First Baptist Church, con mayor razón. Transcurrieron muchos siglos para que la falsa enseñanza de la validez de una autoridad humana sobre la iglesia, sustentada pobre y torcidamente en la necesidad de unidad de creencia y criterio, llevara a la ya descarriada iglesia a la creación de un número creciente de puestos, de cargos de prominencia que correspondían al desarrollo y crecimiento de la iglesia, entre comillas, creando áreas adicionales, ministerios especiales, que ministerio de alabanza, que ministerio de jóvenes, que ministerio de mujeres, que el ministerio de liberación, que el ministerio de una cosa, que el ministerio de la otra, pamplinas. Y además comenzaron a diseñar cosas para recrear, para inventarse niveles de autoridad, es decir, una jerarquía religiosa similar a la de la iglesia satánica del Antiguo Testamento. Entonces, bajo la excusa de la uniformidad de creencias, se perdió la libertad cristiana.
asuntos referentes a doctrina, a comportamiento, incluso dentro de la familia, fueron zanjados no mediante la exhortación o la comprobación escritural, ni mediante la discusión y la prueba bíblica, sino mediante la imposición de la autoridad jerárquica que le confería a ciertos hombres el poder para hacerlo. Y así sigue funcionando hasta el día de hoy, para mal de los que buscan a Dios. ¿La corrupción, sí o no? ¿Están listos para que derrotemos de una vez por todas esos impuestos asfixiantes, sí o no? ¿Y están listos para que saquemos adelante toda esta agenda social, sí o no? Está conectado con unos intereses políticos y financieros, pero está desconectado de la gente. Reforma tan rara, tan loca, tan sacada de los cabellos, tan desconectada. Qué rudo. Cada vez somos más pobres, cada vez es más difícil sacar adelante un negocio en Colombia. Ustedes han visto un video en el cual yo estoy con Iván Duque y él dice: ¿estaban cansados de esos impuestos asfixiantes, sí o no? ¿Y ahora? Entonces, no solamente se suicidó políticamente él y suicidó a su partido, sino que nos está suicidando a todos los que le hicimos campaña.